Entonces dijimos, mientras esperamos que el resto de los compañeros, porque tenía más gente en la clase, mientras el resto de los compañeros se vuelven a conectar, dijimos que abarcaba como sujetos del sistema, que es el punto que vamos a ver ahora, trabajadores tanto del sector público como del sector privado. Pero en el caso que hubiese ocurrido el fallecimiento del trabajador, entonces son los causavientes de este trabajador los que van a tener derecho ya a recibir las indemnizaciones que prevé el sistema de riesgo del trabajo. Dentro y que la solución o la definición de aquellos que iban a tener derecho al cobro de esas indemnizaciones que nosotros vamos a ver, esperemos que en la clase de hoy, está en el artículo 18.2 de la Ley de Riesgo del Trabajo. El artículo 18.2 de la Ley de Riesgo del Trabajo, en el primer párrafo, dice que se consideran causavientes a los efectos de esta ley a las personas enumeradas en el artículo 53 de la Ley 24.241, quienes concurren en el orden de prelación y condiciones allí señaladas. En este primer párrafo, entonces, al igual que en el artículo 248 de la Ley de Contrato de Trabajo, recuerden ustedes que el artículo 248 de la Ley de Contrato de Trabajo preveía la indemnización por fallecimiento. Dijimos que por cualquier causa que el trabajador falleciera, los causavientes iban a tener derecho a una indemnización, que era el equivalente al artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo. Entonces, al igual que en ese supuesto, los causavientes son los mismos, es decir, hay una remisión al artículo 53 de la Ley 24.241, que es la Ley de Jubilaciones y Pensiones, donde se prevé el derecho a la pensión. Entonces, las mismas personas habilitadas para cobrar la indemnización del artículo 248 van a ser los que están habilitados para cobrar la indemnización por accidente de trabajo, que recuerden ustedes que se acumulan estas indemnizaciones, en este caso. Si el trabajador fallece por una causa ajena, le corresponde a los causavientes solamente la indemnización del 248, pero si el fallecimiento se produce por accidente de trabajo, los causavientes van a tener derecho a la indemnización del 248, que eso está a cargo del empleador, y la indemnización del sistema de riesgo del trabajo, que va a estar a cargo, en principio, digamos, del RT. Después vamos a ver un poquito algunas variantes, pero digamos, en términos genéricos, que la aseguradora de riesgo del trabajo, que es la que va a estar a cargo de el pago de esa indemnización. Pero después, este artículo 18.2 lo que hace es una ampliación de sujetos, porque por de pronto lo que hace es aumentar el límite de edad de los hijos, porque, por ejemplo, en el artículo en cuestión dice que el límite establecido de edad establecido en dicha disposición se considerará extendido hasta los 21 años de edad, elevándose hasta los 25 años en caso de tratarse de estudiantes a cargo exclusivo del trabajador fallecido, frente a los 18 años que preveía la normativa de la Ley 24.241, o sea que entonces se extiende hasta los 21 años y hasta los 25, dentro de los mismos supuestos, pero después, en el párrafo siguiente, agrega, fíjense que si no concurre, si no existe ninguna de estas personas, que básicamente recuerden que eran cónyuges, convivientes, y el tema de los hijos, con esta ampliación de edad que prevé la ley 24.557, dice que en ausencia de las personas enumeradas en el referido artículo accederán los padres del trabajador en partes iguales. Si hubiera fallecido uno de ellos, la prestación será percibida íntegramente por el otro. Entonces acá se incorporan a los padres del trabajador en el caso de este fallecimiento. Si no hubiera ninguno de los trabajadores, ninguna de las personas mencionadas precedentemente, y en caso de fallecimiento de ambos padres,
dice que la prestación corresponderá en partes iguales a aquellos familiares del trabajador fallecido que acrediten haber estado a su cargo. La reglamentación determinará el grado de parentesco requerido para obtener el beneficio y la forma de acreditar la condición del familiar a cargo. Bueno, en definitiva, lo que ha hecho la ley 24.557, no en la redacción originaria, sino a través del decreto 1278, efectivamente 1278/2000, se amplía, porque el tema de los padres no estaba incluidos originariamente en la ley de riesgo del trabajo, y esto había motivado fallo de la Corte que había determinado que los padres debían estar incluidos. Entonces, finalmente, el decreto 1278/2000 incorpora a los padres como sujetos del sistema. Desde ya, que además del trabajador y los causavientes en caso de fallecimiento, aparece la figura del empleador. Y el empleador es tanto un empresario privado como el sector público, como acabamos de señalar hace un ratito. Y el empleador se va a presentar en diferentes, o sea, hay distintos supuestos de empleador. ¿Me confirman si se escucha esto? Perdónenme, porque veo que me aparece un rojo en el tema de conexión. Bien, una maravilla. Perfecto. Bien. Gracias. Bueno, entonces continúo. Perfecto, gracias. Bien. Entonces, el empleador se presenta, podemos encontrarnos con distintos supuestos. El primer supuesto es el caso del empleador asegurado. Es el primer supuesto. El empleador es aquel que contrata a una aseguradora de riesgo del trabajo. Entonces, estamos en presencia de un empleador asegurado. Y cuando el empleador está asegurado, eso quiere decir que las prestaciones del sistema de riesgo del trabajo van a estar a cargo justamente de la aseguradora de riesgo del trabajo. El segundo supuesto es el supuesto del denominado empleador autoasegurado. El empleador autoasegurado es una posibilidad que la ley le da, porque la ley de riesgo del trabajo dice, bueno, todos los empleadores están obligados a contratar una RT. Si no contrata, y por supuesto esa contratación es a título oneroso, es decir, acá es un tema muy importante, la RT, por esa contratación de ese seguro, se le va a pagar una alícuota, que es un porcentaje del salario de cada uno de los trabajadores que están dentro de la nómina de personal de ese empleador. Y esa alícuota se paga a través del formulario 931, es decir, que cuando se elabora el formulario 931 todos los meses, no solamente, o sea, ingresan todas las cotizaciones al sistema de seguridad social, incluyendo la aseguradora de riesgo del trabajo. Es decir, que es la AFIP, la Administración Federal de Ingresos Públicos, que recauda todos los recursos de la seguridad social, incluido el tema ART, y girará los fondos a la ART contratada por el empleador. Entonces estamos en el supuesto de empleador asegurado. ¿Qué es la obligación que tiene el empleador? Asegurarse, contratar una RT. Pero la ley le deja la opción al empleador de autoasegurarse. ¿Qué quiere decir autoasegurarse? Quiere decir que ese empleador, cumpliendo ciertos requisitos, tanto desde el punto de vista técnico como desde el punto de vista económico y financiero, la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, que es la autoridad de aplicación, lo autoriza para entonces estar en condición de autoasegurado, y por supuesto, si se produce alguna de las contingencias previstas en la ley, las prestaciones las va a tener que otorgar el propio empleador. Entonces, esta es una posibilidad, insisto, que le otorga la ley, la de autoasegurarse. Los requisitos son tan estrictos y costosos para las distintas empresas, que prácticamente no hay entidades autoaseguradas.
Esta información se puede obtener en la página de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, pero a ver, en algún momento que yo esto había consultado, no tengo la información, la verdad que no tengo la información actualizada, pero este, incluso esto lo puedo averiguar y se lo subo al campus, quiénes son, pero menciono para que ustedes adviertan que es eh, prácticamente, eh, no digo inexistente, pero son escasos los supuestos de empresas autoaseguradas, porque a ver, acabo de mencionarlo recién, la Universidad de Buenos Aires, por ejemplo, pese a que tiene, no sé, hospital de clínicas, por decir un caso que podría brindar algún tipo de atención, incluso bueno, la obra social, DOSUBA, es una obra social que está dentro de la órbita de la universidad. Lo cierto es que no optó por el autoseguro y contrató una aseguradora de riesgo del trabajo. Lo mismo ocurre con el Estado Nacional. El Estado Nacional, por lo menos hasta donde yo sé, tiene contratada una RT. En algún momento, entonces, ¿quiénes son autoasegurados? Bueno, la provincia de Buenos Aires es el caso más importante por la cantidad de trabajadores que tiene. Durante mucho tiempo, la provincia de Buenos Aires había contratado Provincia RT, que es una aseguradora, que es la aseguradora de riesgo del trabajo del Banco Provincia, pero que obviamente se constituyó como RT y tenía la RT del Banco Provincia, RT Provincia. Eh, pero bueno, finalmente el gobierno de la provincia de Buenos Aires ya hace unos años decidió autoasegurarse, así que diría que es el caso más importante en términos de cantidad de trabajadores. Ustedes piensen lo que es la magnitud de la provincia de Buenos Aires en términos de empleados de la administración pública, docentes, lo que es policía bonaerense, bueno, todo ese sector eh, está dentro, son empleados del gobierno provincial y están autoasegurados, está el gobierno de la provincia autoasegurado. En algún momento creo que el Banco Ciudad estaba autoasegurada. Había alguna entidad pública más, algún municipio más, pero no mucho más que lo que acabo de señalar recién. Y en el sector privado estaban Shell y ESSO, es decir, dos compañías petroleras que habían decidido autoasegurarse. El resto había optado por contratar una aseguradora de riesgo del trabajo. Pero bueno, en definitiva, para autoasegurarse hay que cumplir con una serie de requisitos que están establecidos reglamentariamente ante la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, y la Superintendencia de Riesgo del Trabajo tiene que autorizar mediante una resolución a ese empleador para que actúe dentro del sistema como autoasegurado. Bueno, y la tercera posibilidad que se presenta, no porque esté admitido legalmente, sino porque ya estamos en el marco del incumplimiento, es que el empleador sea no asegurado. Este es el tercer supuesto. Empleador no asegurado. Y el empleador no asegurado, a la vez, insisto, ya estamos dentro del marco del incumplimiento, a la vez presenta acá dos posibilidades, porque a ver, podría ser un empleador no asegurado porque lisa y llanamente no contrató una aseguradora de riesgo del trabajo, no tiene RT. Entonces, en este caso, obviamente, además de todas las sanciones que le puede caber a este empleador, no hay mucha duda que ese empleador es el que se va a tener que hacer cargo, insisto, sin perjuicio de las sanciones que pueda tener, de las prestaciones del sistema de riesgo del trabajo si se produce un accidente, todas. Y el segundo supuesto de empleador no asegurado es el empleador tiene un RT, pero el trabajador no está declarado, no está, sí, dije bien, no está declarado. Es decir, este sí es un supuesto que puede presentar con más frecuencia, porque estamos hablando del tema de la informalidad, es decir, obviamente un trabajador que está en negro, un trabajador no registrado, no va a figurar en la nómina de ese formulario 931 y por lo tanto
no va a pagarse ninguna alícuota con respecto a ese trabajador y por lo tanto ese empleador con respecto a ese trabajador es un empleador no asegurado. ¿Qué dice la ley frente a este supuesto? Bueno, frente a este supuesto, la ley de riesgo del trabajo determina que el que se tiene que hacer cargo de las prestaciones es la aseguradora de riesgo del trabajo, pero la aseguradora de riesgo del trabajo tiene derecho a repetir todo lo que le insuma esas prestaciones al empleador incumplidor y además exigir el pago de las alícuotas omitidas. Esto es lo que la ley dice. ¿Qué es lo que muchas veces ocurre en la práctica? Porque, a ver, esto va a ocurrir en la medida, es decir, supóngase que se produce la contingencia, ¿no? Se produce un accidente. La ley dice que se tiene que hacer cargo del RT. Ahora, para que opere la solución que yo acabo de señalar recién, el empleador tiene que haber reconocido la relación laboral. Si el empleador no reconoce la relación laboral, el RT no le va a dar las prestaciones y por lo tanto ese trabajador va a tener que iniciar necesariamente acciones judiciales para que se le reconozca la relación laboral y para que le otorguen las prestaciones que, insisto, están a cargo de la aseguradora de riesgo del trabajo. Por supuesto, esto sin perjuicio de las sanciones que le pueda corresponder a este empleador. ¿Qué otros sujetos más tenemos? Bueno, obviamente ya lo hemos mencionado, la aseguradora de riesgo del trabajo, la ART, que es un actor fundamental del sistema. Nosotros dijimos que los objetivos del sistema estaban dados por la prevención del accidente, de la contingencia, evitar que ocurra, y si la contingencia ocurría, la reparación económica y la atención a ese trabajador. ¿En cabeza de quién está el cumplimiento de estos objetivos dentro de este sistema? Bueno, en buena medida en la aseguradora de riesgo del trabajo, que en la mayor parte de los casos es que está contratada por el empleador justamente con esta doble función, la prevención y la reparación. Las aseguradoras de riesgo del trabajo son entidades, personas jurídicas que se deben constituir por ese solo objeto, es decir, dar coberturas y prestaciones y todo lo que tiene que ver con el sistema de riesgo del trabajo, es su único objeto que debe tener. Bueno, y entonces tiene, digamos, estas funciones, la aseguradora de riesgo del trabajo, que se pueden constituir, y de hecho lo son, como entidades con fines de lucro, y entonces, fíjense ustedes, que la lógica del sistema es una lógica de carácter privatista, toda vez que los objetivos para el cumplimiento de este sistema de riesgo del trabajo están puestos en buena medida en entidades que tienen fin de lucro. Esta es un poco la forma en la cual ha pensado la ley la atención del sistema de riesgo del trabajo. En las funciones que ustedes ven ahí en pantalla, lo que yo acabo de decir está incompleto porque falta, obviamente, entre sus funciones las muy importantes, lo que tiene que ver con la reparación y atención de las contingencias. Pero también tiene las funciones que ahí están en pantalla porque justamente para cumplir con las funciones de prevención, la aseguradora de riesgo del trabajo tiene facultades, y no solamente facultades, sino tiene obligación de control sobre el cumplimiento de las normas en materia de higiene y seguridad por parte de los empleadores. Esta facultad de control se manifiesta, por ejemplo, en la posibilidad que tiene la RETER de visitar a las empresas y observar y marcar las deficiencias que
en materia de cumplimientos de normas de higiene y seguridad, y además recordemos ese deber de seguridad que tiene el empleador en los términos del artículo 75 de la Ley de Contrato de Trabajo, es decir, ese deber, además de evitar que ese trabajador sufra daños. Pues bien, tiene esa función, digamos, ¿no? Esa función de controlar, que no implica y de ninguna manera tiene una facultad de sancionar, pero sí de realizar observaciones. Porque obviamente no tiene el poder de policía, pero sí tiene esta posibilidad de control, esta cuestión muy particular que controla a su propio cliente, ¿no es cierto? Y realiza en esas visitas, hace recomendaciones sobre bueno, el cumplimiento o incumplimiento sobre las cuestiones de higiene y seguridad. Incluso está obligada a denunciar a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo los incumplimientos, es decir, denunciar a su propio cliente, ¿no? Y desde este punto de vista también entonces tiene funciones de asesoramiento a las empresas y a su cliente y funciones de capacitación, insisto, para evitar las contingencias y la producción del accidente. Es decir, todas estas funciones están pensadas, insisto, desde la lógica de la prevención. Los que sostienen, los que defienden este sistema, o dicen, bueno, esto es superador, puede ser criticable cómo funciona en la práctica, pero esto es superador a lo que existía antes de la sanción de la Ley de Riesgo del Trabajo, año 1995, porque antes todo esto no existía. Es decir, la ley lo único que establecía era un sistema indemnizatorio. Entonces, lo que se dice es, bueno, esto por lo menos hay toda una normativa y todo un sistema que, independientemente de las deficiencias que pueda tener, por lo menos tiene un foco en lo que tiene que ver con la prevención de las contingencias. Bien, ¿qué otros sujetos más del sistema tenemos? Bueno, un sistema, un sujeto muy importante que es el tema de las comisiones médicas. Muy importante, porque obviamente entre el trabajador y la RT se pueden presentar divergencias, porque por ejemplo, se produce un accidente de trabajo, la RT atiende a ese trabajador, le da el alta, le dice, bueno señor, usted está en condiciones de volver a trabajar. Pero resulta que el trabajador dice, pero no, yo no estoy en condiciones de trabajar, bueno, hay una discrepancia, por ejemplo, una divergencia en lo que es el alta. El RT lo da, pero el trabajador no está de acuerdo. Bueno, para todas las discrepancias y divergencias que pueda haber entre trabajador y empleador, el sistema de la Ley de Riesgo del Trabajo ha creado y ha establecido un mecanismo de carácter administrativo para resolver esas divergencias. Y aparece entonces la figura de las comisiones médicas. Son organismos administrativos porque están dentro de la órbita de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, es decir, están dentro de la órbita del Poder Ejecutivo de la Nación, pero el Poder Ejecutivo, o sea, pero la ley le ha dado facultades jurisdiccionales para resolver divergencias que pueda haber entre trabajadores y empleadores. Perdón, entre trabajadores y aseguradoras de riesgo del trabajo, que son los obligados a dar prestaciones, a dar la atención, etcétera, etcétera. Además, las comisiones médicas tienen la función de determinar el porcentaje de incapacidad que tiene ese trabajador. Porque, a ver, si un trabajador sufre una lesión ya de carácter permanente, entonces tiene una incapacidad permanente, ese trabajador va a tener que ser indemnizado, y para ser indemnizado, una de las cuestiones que deben definirse es el porcentaje de incapacidad, es decir, cuál es el daño que ha tenido ese trabajador. Y eso se mide en porcentaje de incapacidad. ¿Quién determina el porcentaje de incapacidad? Estos órganos de carácter administrativo.
Además, la ley establece que cualquier reclamo, es decir, cualquier acción judicial que quiera iniciar el trabajador, y esto lo ha establecido la ley, lo ha reafirmado la ley 27348, la última de las normas que ustedes vieron en ese cuadrito, que nosotros vimos en ese cuadrito al principio de la clase pasada, donde vimos el régimen jurídico aplicable, la ley 27348, la que aparece al final, ya una ley dictada durante el gobierno de Mauricio Macri, lo que se estableció ahí es la obligatoriedad del trabajador de pasar, antes de iniciar cualquier tipo de acción judicial, pasar por esta instancia de carácter administrativo. Para evitar la judicialización de todos estos tipos de reclamos. Y en los hechos ha bajado drásticamente la cantidad de juicios por accidente de trabajo que existían. Que insisto lo siguiente, luego de la reforma del año 2012, ley 26773, los reclamos a los empleadores habían caído dramáticamente, porque recuerden ustedes que eso lo señalamos en la clase anterior, el trabajador, hay como dos vías reparatorias, vuelvo con este tema. La vía reparatoria que tiene cualquier persona que sufre un daño, que es el Código Civil, y la vía reparatoria especial que está en la Ley de Riesgo del Trabajo. Como consecuencia de un fallo de la Corte, el fallo Aquino, el trabajador podía acumular ambos reclamos. Entonces, ¿qué era lo que pasaba o que podía ocurrir? El trabajador podía cobrar o no del RT y después iniciaba una acción contra el empleador y contra la RT. Lo iniciaba contra el empleador el juicio, ¿por qué? Porque el empleador le atribuía responsabilidad con fundamento en las normas del Código Civil, por culpa, negligencia, por dolo, o por valerse de una actividad, por ser el responsable de una actividad riesgosa, y al RT, si estaba dentro de la esfera del civil, de esa responsabilidad civil, el reproche que se le hacía al RT es que no cumplía con esas funciones de control que nosotros señalamos hace un ratito. Entonces eran responsables, o sea, este era el reclamo. Pero claro, cuando la ley 26773, allá por el año 2012, dijo, bueno, muchachos, esto se terminó, el trabajador opta por el sistema reparatorio del Código Civil, u opta por el sistema reparatorio de la Ley de Riesgo del Trabajo, si opta por uno, te renuncia al otro, en los hechos los trabajadores direccionaron sus reclamos en buena medida se quedaron dentro del sistema. Y el que es obligado dentro del sistema es la aseguradora de riesgo del trabajo. Entonces, cuando esta última ley 27348, es decir, los juicios siguieron, lo que pasa es que ya no eran contra el empleador, sino eran contra la aseguradora de riesgos del trabajo, para reclamar no las indemnizaciones con fundamento en el derecho civil, sino las indemnizaciones que nosotros vamos a ver motivadas en el sistema de riesgo del trabajo. Por eso, y las comisiones médicas ya estaban, estos órganos administrativos ya existían, pero se habían convertido en organismos voluntarios, es decir, el trabajador podía recurrir o no. En realidad, cuando se diseñó esto en el año 1995, la idea de Menem y Cavallo era, bueno, terminar con la industria del juicio, toda esa terminología y, bueno, todo ese discurso que se escuchó hace poco, se sigue escuchando y que fue el fundamento allá por los años 90 para, entre otras cosas, para sancionar la ley 24.557. Y entonces se había diseñado este sistema administrativo para evitar de que no existieran abogados, que eran los responsables en buena medida de todo esto, y para sacar del medio también a los jueces laborales que fallaban siempre a favor de los trabajadores, según esta teoría, ¿no? Y entonces se inventó este tema de las comisiones médicas.
con una revisión en la justicia federal. Es decir, acá la justicia laboral no intervenía en ninguna de las jurisdicciones. Y se estableció un sistema, o sea, las comisiones, ahora vamos a hablar un poquito de cómo funcionan estas comisiones médicas, pero bueno, esta era un poco la idea pergeniada la ley 24.557. Pero bueno, esto después la Corte también lo terminó declarando inconstitucional porque, uno de los reproches que se le hacía a estas comisiones médicas era, este es un tema de carácter constitucional, voy a tratar de ser a lo más claro posible y tratar de complicársela lo menos posible. Pero desde el punto de vista del sistema constitucional argentino, el sistema de normas argentino, ustedes saben que nosotros tenemos un Estado federal y que de alguna manera nos hemos inspirado en la Constitución de los Estados Unidos, en el sistema norteamericano. Pero no es un federalismo, pero es un federalismo bastante atenuado. Entonces es un sistema federal, pero atenuado en la letra y ni les digo en la práctica, como todos ustedes lo saben. Entonces, desde el punto de vista normativo, ¿qué se estableció en la Constitución? Bueno, todo lo que tiene que ver con lo que nosotros llamamos el derecho de fondo, eso es una legislación que está a cargo del Congreso de la Nación. Es decir, que la legislación en materia de derecho de fondo es uniforme en todo el territorio del país. Entonces, la ley de contrato de trabajo que nosotros estamos estudiando es una norma de derecho de fondo. Entonces, si ustedes esta materia, derecho del trabajo, la estudian en Tierra del Fuego, la estudian en Salto, la estudian en Córdoba, la materia es exactamente la misma, porque obviamente los derechos y obligaciones de los empleadores son exactamente los mismos, el régimen normativo es exactamente el mismo. Si yo me quiero casar o me quiero divorciar y quiero saber cuáles son los requisitos, etcétera, etcétera, me voy a fijar y voy a leer las normas del Código Civil y Comercial. Esa norma es de carácter nacional, rige en todo el territorio del país. Y en esto, lo mismo que en el Código Penal, los delitos están tipificados y tienen la misma pena en todo el territorio del país. Y en esto, si una empresa se va a la quiebra, la ley de concursos y quiebra es una en todo el territorio del país. Y acá nosotros nos diferenciamos del sistema, claramente nos diferenciamos de los Estados Unidos, porque en los Estados Unidos, cada uno de los estados, lo que es la legislación de fondo, ellos han conservado cada uno de los estados esta facultad. Por eso, ustedes quizás habrán escuchado, ¿no?, alguna vez decir, bueno, en Estados Unidos, en algunos estados de Estados Unidos rige la pena de muerte, lo cual es cierto esto, y en otros no. Más allá, lo que cada uno pueda opinar con respecto al tema de la pena de muerte, a mí lo que me está demostrando eso, que la legislación penal es distinta en cada uno de los estados. Es decir, para un delito, un estado lo condena, está tipificado y condenado con la pena de muerte, y en el estado de al lado tiene otra pena distinta, es decir, que tiene legislación penal en cada uno de los estados. Bueno, esto en Argentina, cuando nosotros copiamos el sistema norteamericano, esto lo modificamos. Entonces, legislación de fondo es única en todo el territorio del país. Ahora, lo que es la legislación procesal, es decir, cómo se aplican estas normas, y esto le hace normas de procedimiento y normas de organización de la justicia, eso lo ha conservado cada una de las provincias. Es decir, en este sistema federal las provincias, cuando se sanciona la Constitución de 1853, esa facultad no la delegan y la conservan cada una de las provincias. Por eso, si yo quiero ponerme a estudiar el derecho procesal, no sé, laboral, por ejemplo, ahí sí, una cosa es el derecho procesal laboral acá en Capital Federal y otra cosa distinta es en la provincia de Buenos Aires, en la provincia de Córdoba, etcétera, porque tienen legislación procesal diferente y los órganos judiciales son diferentes. Acá en Capital Federal, los juicios laborales, por ejemplo, el sistema de organización de justicia es un sistema de jueces de primera instancia y de una cámara de apelaciones. Nosotros cruzamos la General Paz y vamos a la provincia de Buenos Aires y resulta que en provincia de Buenos Aires el sistema judicial es de instancia única, es decir, hay un tribunal colegiado
con competencia laboral. Punto. Y si las partes no están de acuerdo, tienen un recurso extraordinario para ir a la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. Bueno, son sistemas procesales diferentes así en cada una de las jurisdicciones. Normas de fondo única, normas procesales y organización de justicia cada provincia. Ahora, volvamos al tema riesgo del trabajo. Los que sancionaron esta ley se olvidaron de eso, allá en el año 95. ¿Por qué? Porque establecieron normas de procedimiento uniformes para todo el territorio del país. Las comisiones médicas jurisdiccionales, por ejemplo, porque a ver, cuando hablamos de comisiones médicas, se estableció un sistema que son como una suerte de doble instancia, es decir, hay una comisión médica jurisdiccional con competencia local y después frente a eso hay una alzada que es una comisión médica central. Entonces, ustedes entran en la página de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo y van a ver las comisiones médicas jurisdiccionales con qué competencia tienen. Competencia local. Que son órganos que dependen, insisto, dependen del Ministerio de Trabajo de la Nación, de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo de la Nación. Es decir, que todo esto que me traté de explicarles en materia de constitución, etcétera, etcétera, se ve que lo escribió, esto se olvidó que existía la Constitución y bueno, estableció un sistema de procedimiento de carácter federal que la Corte Suprema de Justicia de la Nación lo iba a declarar inconstitucional justamente por esto. También allá por el año 2004, caso Castillo, declaró la inconstitucionalidad de toda esta regulación. Entonces, en los hechos, el sistema de las comisiones médicas estaba en la ley, pero era optativo. El trabajador podía ir o no, y de repente iba directamente a tribunales e iniciaba una acción. Acá tengo que hacer una digresión importante, porque si no parece una cosa meramente formal, jurídica, y yo quiero decirles una cosa práctica y por qué razón existe toda esta discusión sobre esto, porque hay una gran discusión con respecto a este tema. ¿Cuál es el trasfondo? Es decir, por supuesto hay una cuestión jurídica, pero ¿cuál es el trasfondo de esto? El trasfondo de esto, nosotros dijimos recién que estas comisiones médicas, entre otras cuestiones, determinan porcentajes de incapacidad. ¿Y qué es lo que ocurre en la práctica? A ver, no es una cosa que esté escrita en ningún lado esto, es decir, no es que ustedes van a encontrarlo esto escrito en ningún lado, pero en general la práctica indica que normalmente las comisiones médicas dictaminan porcentajes de incapacidad inferiores a los que se obtienen en tribunales. En los tribunales laborales, porque a ver, como la Corte declaró inconstitucional todo el sistema, lo que en los hechos quedó, entonces que el trabajador podía recurrir a la justicia, directamente a la justicia laboral, como se declaró inconstitucional esto y la intervención de la justicia federal. Entonces, la práctica, los hechos demuestran que en buena medida entonces ocurría esto. Así que las comisiones médicas dictaminaban porcentajes de incapacidad menores a los que se obtenían en tribunales laborales, a través de la intervención de un perito médico. Por lo tanto, las indemnizaciones a pagar, obviamente, con intervención de las comisiones médicas, era menor que el que se obtenía en sede judicial. Esta es la razón por la que, entre otras cosas, por la que muchas veces el trabajador y el abogado del trabajador fundamentalmente optaba por recurrir a los tribunales. Después hay otro tipo de cuestiones, digamos, no solamente hay cuestiones de porcentaje de incapacidad, sino que en los hechos las comisiones médicas muchas veces funcionan en línea con las aseguradoras de riesgo del trabajo, de alguna manera, ¿no? En fin, hay varias acusaciones en términos, o cuestionamientos en términos que en esta órbita, por supuesto esto según quien se lo cuente, ¿no? Pero hay quienes sostienen que no se garantizan debidamente los derechos al debido proceso en esta instancia. Lo que sí está claro es que las comisiones médicas, que tal como lo determina el nombre, está integrada por médicos que dependen del Poder Ejecutivo Nacional, no tienen ninguna de las garantías de estabilidad y de que hacen el funcionamiento del Poder Judicial de la Nación. Es decir, son personas que están vinculadas con el Estado, pueden ser removidas, es decir, realmente
hay algunas deficiencias en ese sentido. Pero bueno, yo diría que lo fundamental es este tema de los porcentajes de incapacidad, y ya durante el gobierno de Mauricio Macri, con la ley 27348, se trató de restablecer la obligatoriedad del paso de las comisiones médicas, que en realidad ya estaba, pero diseñó un mecanismo para evitar esta tacha de inconstitucionalidad. Porque dijo, bueno, mire, esto va a aplicarse en la órbita nacional, lo de las comisiones médicas es obligatorio para el trabajador. En las provincias, como esto es una decisión de cada provincia, nosotros lo que vamos a hacer es permitirle, entre comillas, a las provincias que se adhieran al sistema de la ley. Entonces, a diferencia de la ley 24.557 en su redacción originaria, que establecía la obligatoriedad del sistema en todo el territorio del país, decían, bueno, mire, las provincias acá pueden legislar su régimen de procedimiento, pero pueden, dentro del marco de su autonomía, adherir al sistema de comisiones médicas mediante un convenio, mediante la sanción de una ley, por supuesto, una ley provincial, y después con un convenio entre la Superintendencia de Riesgo del Trabajo y las autoridades provinciales. Y eso fue, diría que bastante eficaz en términos de logro de objetivos, porque yo diría que las provincias más importantes han adherido al sistema de la ley. Porque, a ver, más importantes, a ver, pues no quiero que nadie se me ofenda con esto. Cuando hablo de más importantes me refiero a provincias que tienen mayor cantidad de empresas y de trabajadores. Entonces, por supuesto, en primer término aparece la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires adhirió al régimen de la ley. La provincia de Mendoza, la provincia de, cada una con algunas particularidades, la provincia de Córdoba, Corrientes, Chaco. Yo diría que en buena medida han, no solamente las más importantes, sino yo diría la mayoría de las provincias han adherido al sistema de la ley. Y recientemente la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires, en un caso Marchetti, determinó la constitucionalidad de este sistema. O sea, no se pidió la Corte Nacional, pero en provincia de Buenos Aires había muchos tribunales que habían declarado la inconstitucionalidad de este sistema de adhesión voluntaria, pero la Suprema Corte de la provincia, que es el máximo órgano judicial en la provincia de Buenos Aires, determinó que ese sistema era constitucional. Yo diría que la provincia más importante en términos de cantidad de población y de empresas que no ha adherido hasta ahora es la provincia de Santa Fe. La provincia de Santa Fe no ha adherido, pero hay un lobby muy fuerte para que la provincia de Santa Fe adhiera, y en Santa Fe hay un sistema bicameral y hay una de las cámaras que ya aprobó esta delegación, ¿no? La adhesión al sistema. Entonces están esperando que la otra cámara apruebe la ley de adhesión para que finalmente la provincia de Santa Fe adhiera al sistema de ley de riesgo del trabajo. Yo he sido crítico con este sistema de adhesión, pero lo que debo decir es que si bien esta ley fue sancionada durante el gobierno anterior, durante el gobierno de Mauricio Macri, todo hace ver que por lo menos en este tema hay una cierta continuidad entre, en este punto, ¿no? Tema riesgo del trabajo, entre la administración anterior y el gobierno actual. O sea, no hay nada que indique que va a haber alguna ruptura con respecto a lo que venía sucediendo hasta ahora. Y de hecho, en la provincia de Santa Fe se está impulsando la adhesión al sistema, y en la provincia de Santa Fe gobierna el peronismo, que ha accedido al gobierno en la última renovación. Entonces, lo que quiero decir con esto, en definitiva, que este sistema cuestionado
por el momento, por algunos, defendido por otros, sistema que, bueno, que es el que está funcionando en la actualidad. Para poner un poco, para darle un poquito de claridad al tema sobre este punto. Entonces, comisiones médicas. Es un órgano del sistema, es un órgano administrativo, está integrado por médicos. Si hay divergencias entre RT y trabajador, hay que pasar primero por la comisión médica jurisdiccional, es decir, por la comisión médica local. Luis, me pregunta si con este sistema los casos de la justicia... Claro, exactamente. Lo que hace la ley ahora es, el trabajador tiene, o sea, en caso de divergencia entre RT y trabajador, o en el caso de determinación de, por ejemplo, determinación de incapacidad, el trabajador está obligado a pasar por la comisión médica jurisdiccional y está obligado a actuar con un patrocinio letrado, es decir, se establece el patrocinio letrado obligatorio, con alguna deficiencia, pero bueno, no me quiero meter en esto, pues si no nos salimos más de este tema, porque la superintendencia le puede dotar, digamos, de un abogado gratuito para cumplimentar con este punto. Y una vez que se agota la instancia de la comisión médica jurisdiccional, el trabajador puede seguir en instancia administrativa e ir a la comisión médica central en caso de discrepancia, o puede salir del sistema administrativo e ir a la justicia, que en este caso va a ser la justicia laboral de la jurisdicción. Pero a ver, se daban cosas, o sea, se ha reglamentado esto incluso con cuestiones que son insólitas, ¿no? Porque, a ver, justicia laboral provincial hay en todos lados. Mirá, depende, en general sí, depende de las jurisdicciones y incluso depende del tema de la justicia laboral, ¿no? Porque también depende de la legislación interna de cada provincia. Porque, a ver, por ejemplo, hay provincias, caso San Luis, por ejemplo. En San Luis hay justicia laboral, pero la justicia laboral está, o sea, hay justicia laboral específica en determinados, o sea, en la capital, por ejemplo, y en calculo yo que en Villa Mercedes también, pero, digamos, hacia el interior de la provincia, que están menos poblados, hay juzgados multifueros, es decir, el juzgado que tiene competencia en mina, laboral y civil y comercial, o sea, de todo va ese juzgado. Pero bueno, eso lo define cada provincia. En las provincias hay juzgados federales. Todas las provincias tenés juzgados federales por lo menos juzgados federales de primera instancia, y esa, pero sí hay justicia federal. Para que por ejemplo, ¿qué competencia tiene? Cuestiones de narcotráfico. Cuestiones de narcotráfico, ustedes fíjense en los diarios. Bueno, si ojean algún diario, entran en algún portal, cuestiones de narcotráfico es competencias federales. Entonces, si el delito se produce, no sé, ya que estamos hablando en la justicia en territorio de San Luis tiene justicia federal. Por lo menos en primera instancia. Después si se apela, creo que está en Mendoza, la Cámara Federal que la alzada. Entonces sí, hay justicia federal en los distintos estados provinciales. Bien, bueno, comisiones médicas, entonces, volvemos al procedimiento. Trabajador con una discrepancia o ya hay que determinar la incapacidad, va a comisión médica jurisdiccional, se puede quedar ahí, si está de acuerdo, bueno, se cierra la etapa ahí, si no está de acuerdo y quiere ir a la justicia, puede hacerlo, pero ya irá a la justicia laboral local. Pero yo les decía que, bueno, que había regulaciones, porque se hizo acá en Buenos Aires, había regulaciones insólitas. Yo cuando se sancionó la ley, a mí me invitaron a hacer un curso, a dar un curso en Chaco. Y todavía Chaco no había, en ese momento Chaco, recién se había sancionado la ley, Chaco no había adherido, estaba por adherir, finalmente adhirió el sistema, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo es el sistema? El sistema dice cualquier
divergencia comisión médica jurisdiccional. Pero claro, en el Chaco tiene muchos departamentos judiciales, es un territorio relativamente extenso, y la única comisión médica jurisdiccional que por lo menos en ese momento existía estaba en Resistencia. Entonces, cualquier inconveniente que había entre trabajador y RT había que viajar e irse hasta la capital provincial. Y si había un juicio después, pese a que había distintos departamentos judiciales, porque estaba bueno, había que ir a litigar a la capital provincial, porque la ley 27348 decía que el juzgado competente laboral para entender frente a las discrepancias con la comisión médica jurisdiccional era el mismo tribunal juzgado del domicilio de la comisión médica jurisdiccional. Bueno, era un desastre, estaban todos, una cosa ridícula además, puesto ya no es una cuestión de ideológico, digamos, sino una cuestión que no resiste ningún tipo de análisis, pero bueno, esto fue un poco desprolijo, no sé si esto después se revirtió, porque bueno, el Estado también invirtió bastante dinero y se querían extender las comisiones médicas jurisdiccionales, pero bueno, eso se sancionó pensando en la problemática de la capital federal y de la provincia de Buenos Aires y generó todos estos inconvenientes en buena parte del país. Bueno, entonces comisiones médicas, entes importantísimos en este tipo, digamos, en este tipo de cuestión. Bueno, y el otro sujeto, finalmente, la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, que le hemos mencionado, la Autoridad de Aplicación del Sistema de Riesgo del Trabajo, controla las ART, dicta normas reglamentarias, las comisiones médicas están dentro del ámbito de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, lleva estadística, bueno, en fin, es un organismo y además tiene el poder de policía. Es un organismo muy importante dentro del sistema. Bien. Salimos del tema sujetos y vamos al tema contingencias cubiertas. ¿Qué es lo que está cubierto por el sistema de riesgo del trabajo? Bueno, básicamente las contingencias cubiertas son dos, son los accidentes de trabajo y las denominadas enfermedades profesionales, que esto lo habíamos mencionado un poquito al principio, pero vamos a ver un poco qué se trata cada una de ellas. Para ello tenemos que ir al artículo 6 de la ley 24.557, que en el apartado 1 define lo que es accidente de trabajo y en el apartado 2 define lo que son las enfermedades profesionales. En el artículo 6.1 dice que se considera accidente de trabajo a todo acontecimiento súbito y violento ocurrido por el hecho o en ocasión del trabajo o en el trayecto entre el domicilio del trabajador y el lugar de trabajo, siempre y cuando el damnificado no hubiere interrumpido o alterado dicho trayecto por causas ajenas al trabajo. Bueno, vamos a ver un poquito esta definición. Cuando hablamos de la ley habla de un acontecimiento súbito y violento, y cuando se refiere a acontecimiento súbito y violento, la ley lo que ha querido hacer la ley es diferenciar del tema de la enfermedad, es decir, la enfermedad profesional no se produce a través de un acto, sino es un proceso que se va dando paulatinamente. El accidente de trabajo, a diferencia de esto, entonces se lo define como un acontecimiento súbito y violento. No sé, un trabajador que se cae de un andamio y se lesiona, sufre un daño. Entonces, estamos en presencia de un acontecimiento súbito y violento, que por supuesto le genera un daño a ese trabajador, porque esto no lo dice la definición, pero esto va de suyo, es decir, tiene que ser un acontecimiento súbito y violento que por supuesto provoque una afectación en la salud del trabajador. Bueno, entonces, acontecimiento súbito y violento ustedes lo tienen subrayado. Después dice en el texto, después dice que esté ocurrido por el hecho o en ocasión del trabajo. Bueno, esta expresión es de por sí ambigua, pero ¿qué es lo que ha querido señalar el legislador con esto? Es decir, que la circunstancia laboral es la que el hecho
de que ese trabajador esté cumpliendo con su contrato de trabajo es el que ha posibilitado la producción del accidente, de la contingencia, del daño. Dicho en otros términos, si esa circunstancia laboral no hubiese ocurrido, ese accidente no se hubiese ocasionado. Por eso acá este tema es fundamental en esto. Yo lo voy a poner con un ejemplo, es un ejemplo un poco controvertido y hay quien me lo puede cuestionar esto, pero a ver, yo lo que quiero explicar es el tema conceptual. Después, temas médicos a veces no es tan fácil hacer esta línea divisoria, pero a ver, supongamos un episodio cardíaco que sufra el trabajador. El episodio cardíaco que sufra el trabajador, si ese episodio cardíaco ocurre mientras está cumpliendo su contrato de trabajo, pero hubiese ocurrido de todas maneras, si ese trabajador hubiese estado sentado en la casa mirando la tele o tomándose una cervecita en la casa, entonces no es la circunstancia laboral la que posibilita el accidente y por lo tanto eso no es un accidente de trabajo. Entonces, por supuesto, si, no sé, el trabajador, supónganse, estaba prestando servicio, tiene una discusión airada, o tiene un sistema de trabajo donde está totalmente presionado, etcétera, etcétera, y se produce la situación cardíaca, pues entonces en ese caso, sí, el hecho laboral es el que posibilita la producción del accidente. El accidente, lo que se llama el accidente in itinere, es decir, el accidente en el trayecto, es un caso típico para poder explicar este supuesto. ¿Por qué? Porque, a ver, pongamos como ejemplo, no sé si ustedes recuerdan que pasó hace unos años, el accidente acá en Capital Federal en 11, en la estación de trenes, es decir, tren que venía en hora pico, por circunstancias que están siendo investigadas en sede penal, el tren no para en la estación, choca, sigue de largo, bueno, se produce una masacre, cantidad de muertes que se producen en ese accidente. Imagínense ustedes que un tren que está arribando desde provincia, desde el conurbano bonaerense a las 9:00 de la mañana, la mayor parte, por no decir la gran mayoría de los que estaban ahí adentro, eran trabajadores, eran personas que estaban yendo a trabajar. De manera tal, entonces, ¿cómo es la construcción teórica con respecto a este punto? Si ese trabajador no hubiese tenido que ir a trabajar, no se hubiese subido al tren y por lo tanto el accidente, ese daño no se hubiese provocado. Es decir, la circunstancia laboral es la que permite y la que da lugar al accidente. No hay una causa, porque en realidad el trabajo no es una causa, pero sí es una condición para que esto ocurra. De todas maneras, la ley esto lo dice expresamente porque dice que el accidente en el trayecto, es decir, el accidente in itinere, la ley también lo considera como accidente de trabajo. Por supuesto, en la medida que no haya una interrupción, porque a ver, si el trabajador vuelve del trabajo y en vez de ir a la casa, se va a la casa, no sé, a la casa de la novia bueno, entonces ahí ya no es la circunstancia laboral la que permite el accidente, se desvía del trayecto y por lo tanto no se considera una contingencia cubierta. Entonces, primer supuesto, accidente de trabajo, acontecimiento súbito y violento ocurrido por el hecho en ocasión del trabajo, está incluido el accidente in itinere. Y el segundo supuesto, artículo 6, apartado segundo, es el tema de las enfermedades profesionales. Ahora, fíjense ustedes que en materia de enfermedades profesionales, la ley, a diferencia del caso anterior donde hay una definición y los supuestos que encuadran dentro de esa definición es una contingencia cubierta, es decir, queda dentro del sistema y ese trabajador tiene derecho a las prestaciones del sistema, acá no hay una definición, porque en el artículo que ustedes están viendo en pantalla no hay una definición, sino que lo que se determina allí es que tiene que haber un listado
que elabora el Poder Ejecutivo Nacional, en el cual tiene que identificar ciertas cuestiones como son agentes de riesgo, cuadros clínicos, exposición y actividad que es susceptible de generar esa enfermedad profesional, y las enfermedades que no están incluidas en el listado precedentemente no estarán consideradas dentro del sistema. Este es uno de los grandes problemas que tiene esta normativa, es decir, la normativa, en vez de considerar toda enfermedad que se origina o que tiene consecuencia o que se produce por el hecho o en ocasión del trabajo, como ocurre con el tema de los accidentes, en materia de enfermedades, la normativa lo que exige es que o sea, hay una delegación al Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo dicta un listado, que de hecho lo ha hecho, donde determina cuáles son las enfermedades y a qué actividad corresponde esa enfermedad profesional, y si eso no está incluido en ese listado, por más que eso se haya provocado en el trabajo, esto no va a estar incluido dentro de las contingencias cubiertas por el sistema de riesgo del trabajo. Y el tema justamente es que la definición legal de esta lista, por eso es una lista cerrada, es bastante estrecha y entonces genera en la práctica una importante cantidad de trabajadores que tienen alguna enfermedad originada en el trabajo, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con cuestiones de carácter psiquiátrico, estrés, etcétera, esto está fuera, no está incluido. ¿Sí? Como lo dijo una vez un médico sanitarista santafesino, pareciera ser que el trabajador no tiene psiquis, digamos, porque todas las cuestiones derivadas de la psiquis que están tan importantes, obviamente, esto no está considerado del sistema de riesgo del trabajo. En el último párrafo del artículo que tienen en pantalla, dicen con la excepción de lo dispuesto en los incisos siguientes, es decir, establece la regla general, pero después establece una excepción. Yo no puse acá en el PowerPoint las excepciones, pero en realidad la excepción que hay es un trámite administrativo, digamos. Es decir, si el trabajador considera que tiene algún tipo de enfermedad que se origina en el trabajo y no está dentro del listado elaborado por el Poder Ejecutivo Nacional, lo que le pone a disposición el sistema de riesgo del trabajo es un trámite de carácter administrativo. Y en ese trámite de carácter administrativo el trabajador tiene que recurrir a la comisión médica jurisdiccional para solicitar que se incluya su caso dentro de las contingencias cubiertas. Entonces se prevé un procedimiento administrativo muy complejo porque en definitiva es la Comisión Médica Central la que va a determinar si esa contingencia se la va a incluir o no. Lo que ocurre es que además la reglamentación establece que para que la comisión médica incluya esa enfermedad, la inclusión no es que se abre la lista, sino que va a regir para ese trabajador. No es que esa enfermedad que tiene ese trabajador se extiende para todos, sino que ese trabajador, si tiene éxito en esta vía, va a estar cubierto por el sistema. Lo que ocurre es que además la ley lo ha hecho en términos restrictivos porque para que la comisión médica pueda incluirlo y pueda considerar que ese trabajador tiene que recibir cobertura, esa enfermedad tiene que haber sido, digamos, el trabajo tiene que haber sido factor único y excluyente. Si si el trabajo es un factor, pero no es excluyente, entonces la comisión médica no lo puede reconocer. El tema que nosotros vimos acá, el tema de las cuestiones de carácter psiquiátrico, por ejemplo. Está claro que un trabajador puede tener cuestiones de carácter psiquiátrico que están derivadas del trabajo, pero es imposible de sostener que esto sea la causa única. Es muy importante o puede ser muy importante, pero obviamente no es la causa única y excluyente.
porque si no, lo lógico es que frente a un mismo sistema, a un mismo ambiente laboral, todos los trabajadores tendrían que tener afectaciones de tipo psiquiátrico, la mayoría, y no todos reaccionan de la misma manera. Bueno, eso estaría fuera de cobertura del sistema. Entonces, acá en los hechos tenemos una problemática muy importante porque, insisto, hay cantidad de trabajadores que tienen enfermedades que se originan en el trabajo, pero como no están en el listado y el procedimiento administrativo este es muy complejo y muy limitativo, se quedan sin cobertura y muchas veces eso después termina, obviamente, en tribunales a través de distintos tipos de planteos. Para terminar, por lo menos en lo que es en la clase de hoy, en el mismo artículo 6 se prevé lo que son el tema de las exclusiones. Es decir, estas situaciones que están vistas acá, puede haber exclusiones en el mismo artículo 6.3 y establece dos supuestos. Primero, cuando los accidentes de trabajo, en el inciso A, los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales son causadas por dolo del trabajador o por fuerza mayor extraña al trabajo. Cuando nosotros hablamos del dolo del trabajador, es un daño autoinfligido, obviamente en ese caso, por más que sea un acontecimiento súbito y violento, la ley lo excluye de la cobertura, es decir, eso no va a estar dentro de las contingencias cubiertas. Y también cuando la misma se ocasione por una fuerza mayor extraña al trabajo, es decir, cuando se trate de un hecho inevitable, un hecho irresistible, etcétera, etcétera. Hay algunas discusiones, por ejemplo, con los temas en materia de hechos de inseguridad, por ejemplo, pero en general yo diría que la tendencia es incluirlos dentro de la cobertura del sistema. Una persona que no se está cumpliendo, pero bueno, el tema es dudoso, ¿no? Y hay que ver también, o sea, quizás no sea lo mismo trabajador cumpla servicios como cajero de un banco, como personal de seguridad, o si, no sé, trabaja de empleado en un kiosco, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, yo creo que hoy por hoy me parece que no se puede señalar que quizás un supuesto de fuerza mayor, es decir, un hecho imprevisible o para el irresistible, pero difícilmente en la actualidad se puede decir que sea eso algo extraño al trabajo. Es decir, obviamente, lamentablemente, el riesgo en materia de inseguridad está íncito en el cumplimiento del contrato de trabajo y por lo tanto no se cumple con este supuesto, ¿no? Pero bueno, en definitiva, si hay dolo del trabajador o fuerza mayor extraña al trabajo, está fuera de la contingencia, fuera de la cobertura. Y el segundo supuesto son las denominadas preexistencias, artículo 6, apartado 3.b. Las preexistencias, ¿qué son? Son las enfermedades o las dolencias que el trabajador porta al momento del comienzo del contrato. Entonces, estas son las preexistencias, por lo tanto, la ley lo que determina es que eso está fuera de la cobertura del sistema, lo que el trabajador portaba con anterioridad al ingreso del contrato de trabajo. Siempre que, dice la ley, se surja esto y se acredite mediante el correspondiente examen preocupacional, que es el que se tiene que hacer todo trabajador previo al inicio del contrato de trabajo. Este examen es un examen muy importante porque, además de ser obligatorio, porque es justamente lo que genera un corte, es decir, un corte sobre lo que el trabajador porta y sobre lo que se genera durante el cumplimiento del contrato de trabajo. Además está decir que el trabajador puede portar una preexistencia, pero bueno, si después durante el cumplimiento del contrato, como consecuencia del contrato, se produce un reagravamiento, bueno, obviamente eso estará incluido dentro del sistema. Bueno, yo veo que son las 9, vi la mitad de los temas que tenía pensado ver, vengo medio lento con esto, pero por lo menos terminamos el tema de los apurones, el tema contingencias cubiertas. Bueno, les cedo la palabra a ustedes por si me quieren hacer preguntas, consultas, tienen la palabra ustedes, y si no, damos por concluida la sesión y nos encontraríamos el lunes que viene porque el jueves es feriado.
Yo durante el curso de la semana les voy a dar un pequeño cuestionario para ya completar los 4 cuestionarios que, bueno, hacen a la regularidad, digamos, a la regularidad del curso. Eh, Uno de los puntos del cuestionario, ya les adelanto, va a ser la de, en la liquidación que ustedes hicieron, incluirle las, las indemnizaciones especiales que nosotros estuvimos viendo. Entonces, con esos mismos parámetros, la idea sería liquidar la doble indemnización, la ley 24013, artículo 2 de la ley 25323 y artículo 80 de la ley de contrato de trabajo. Ese va a ser un punto. Y después alguna pregunta con respecto a alguno de los temas que estamos viendo ahora. Bueno, ¿alguna duda, alguna pregunta? Porque veo silencio total. Está muerto el chat. Sí, yo les voy a ver, yo les voy a mandar por el campus un último trabajo práctico para completar los... no, no, eso ya está, eso está descartado porque, bueno, porque la facultad nos pide que tomemos una instancia presencial, digamos, así que seguramente vamos a tener cuando la facultad lo determine, tendremos esa instancia que seguramente va a ser escrita, no oral. Y el tema de liquidar, sí, es decir, el trabajo práctico yo se los voy a mandar, pero la idea sería incluir en esa liquidación o sea, yo les pedí el trabajo práctico cuando ustedes no habían visto esas indemnizaciones agravadas o multa. Y la idea sería entonces hacer esa liquidación incluyendo esos agravantes. Pero bueno, yo se lo voy a igual se lo voy a mandar esto, ¿eh? Era simplemente a título, digamos, a título de adelanto esto, ¿eh? Bueno, si no hay más dudas, entonces los espero el lunes que viene. Les deseo que tengan una buena semana y bueno, estamos en contacto a través del campus. Les mando un abrazo.